planteábamos antes de irnos a la pausa, ¿qué es lo urgente que se tiene que tratar en este momento? ¿Con qué van a empezar a trabajar con estos meses? Bueno, yo creo que no hay nada más urgente que la necesidad de fortalecer el tema de la búsqueda de mercados internacionales. Eso para mí es el objetivo número uno. A ver, Guanajuato, voy a hablar por mi sector. Guanajuato, la mayor parte de productos que fabrica son para el mercado interno. Entonces, a lo largo de los últimos años, de los últimos 6 años, hemos visto una tendencia hacia el aumento del salario mínimo y todavía tenemos otro tacho por recorrer para tener mejores empleos, como bien lo dije, que puedan tener, o que puedan lograr que una familia pues tenga una vida digna. Y también se observa que viene un tema a la reducción de la jornada laboral, que es un tema que tenemos que afrontar. Y todos estos temas lo que te van haciendo al final del día es que tu manufactura pues es más cara. Y entonces tenemos que encontrar en qué mercados internacionales se puede pagar el producto en función a lo que te está costando. Y no necesariamente es en México, porque México es un mercado que tiene un poder adquisitivo limitado. Entonces es prioritario que los mercados internacionales puedan ser los receptores de los productos guanajuatenses, que tienen mucho que contar. Y para esto, lo estábamos mencionando hace un rato, tenemos retos en gobierno y en las cámaras para poder identificar nuestra oferta exportable, para poder mejorar el tema de las certificaciones de las empresas a los que les falte un trecho para que se puedan consolidar estas exportaciones de producto guanajuatense. Que sumamos a esto un reto importante, sobre todo en el tema del sector calzado, la capacidad de producción que se tiene en México comparado, por ejemplo, con la capacidad de producción que tiene Asia, por ejemplo, siendo específicos China, ¿no? Sería otro gran reto, la capacidad de producción. Efectivamente, somos muy pequeños comparados con China y Vietnam, pero bueno, somos la 10ª economía que produce zapatos en el mundo. Es decir, la capacidad de producción de México no es de un tamaño ni siquiera similar a Asia, está muy lejano, pero estamos a niveles de producciones o por arriba, países como Portugal y España, Italia mismo. Tradicionales, ¿no? Por ejemplo, Italia. Que tienen una vocación zapatera histórica. Entonces, no necesariamente tenemos que apostar por el número de unidades que exportamos, sino por el valor que generemos. Y en ese marco, ¿dónde está puesto su foco? Bueno, pues tenemos el foco de la industria del calzado, el mercado americano ha sido históricamente nuestro principal mercado. Tenemos un mercado muy consolidado en el sector western, muy particularmente en la construcción Goodyear Welt, donde el producto mexicano es uno de muy los apreciado. Mejores del mundo o el mejor del mundo. Okay. Y ese mercado western que está bien consolidado en Estados Unidos, pues también existe en otros lugares del mundo que tenemos que salir de forma más decidida a atacarlo. Sería uno de las apuestas. Es una de las apuestas. ¿Y hacia qué otro, por ejemplo, qué otro tipo de productos, qué otro tipo de cosas están ustedes pensando en colocar fuera de Estados Unidos? Bueno, hemos mapeado también que hay una gran oportunidad hacia productos hechos de piel. Esto por varios... No necesariamente calzado. Bueno, es mi sector. Sí, okay. No necesariamente calzado. Ajá. Lo que pasa es que en México tenemos una cadena de suministro muy integrada del sector curtidor. Okay. Lo sabemos trabajar, lo sabemos curtir y tenemos la cadena de suministro aquí. Por recordar que Estados Unidos, que es parte del bloque de Norteamérica, pues es el país del mundo que más reses mata. Con lo cual el abasto más grande del mundo lo tenemos aquí al lado. Aparte de que México también tiene una interesante producción y un hato ganadero considerable. Okay. O sea, le apostarían también al tema de las pieles. Sí, los zapatos hechos de piel, hechos en México, para mí son los zapatos que de forma más decidida tenemos que salir a atacar, porque son zapatos muy bien manufacturados. Y el reto también que plantean, por ejemplo, hoy los inversionistas internacionales, incluso hacia donde vamos, que tiene que ver con la economía circular. O sea, cómo conseguir, obvio, que además todo este producto se pueda reutilizar, aparte del tema de la fabricación de calzado, ¿no? Bueno, déjame te comento algo que siempre dice nuestro presidente Vicente Laud. Por definición, el cuero cumple con una
con una economía circular. ¿Y por qué voy a decir por definición? Porque una res se mata para consumir su carne, con lo cual el cuero es un subproducto, que si no es consumido en la piel, es un desecho que genera un problema ecológico muy grande. Y ya ustedes pues, obviamente lo suplen. Desde tu punto de vista, Roberto, pues, Mira, ¿cuáles son desde los mi punto de vista, yo creo que puntos es muy urgentes? importante el encadenamiento productivo. ¿Por qué? Porque al momento que tú metas a las MIPIMES al encadenamiento de las grandes factoras de Guanajuato, sector automotriz, sector agrícola, etcétera, vamos a poder generar mayor valor. Y ese recurso, al ser empresas guanajuatenses, todas esas utilidades se van a quedar aquí. Porque hoy tenemos muchas transnacionales, pero la utilidad se las llevan a otras partes del mundo. Reinvierten una parte como cualquier negocio y la utilidad se la lleva. Entonces, el encadenamiento productivo y el financiamiento creo que son aspectos claves que en estas mesas de trabajo les tenemos puesto el ojo y que encontraremos soluciones para beneficiar a todo el sector empresarial. En estos dos puntos, ¿cuál es el diagnóstico que hacen de dónde estamos parados en este momento? Pues en el encadenamiento productivo de Guanajuato realmente tenemos, o sea, no hemos logrado subirnos a la bonanza. Ahí hay muchísima área de oportunidad. Y en el financiamiento, pues están, en esta semana se anunció la financiera Tú Puedes, hoy debemos de definir qué es lo que necesitan las micro, pequeñas y medianas empresas de financiamiento para construir una solución donde el gobierno del Estado les pueda ayudar. Ahora, llevando esto al plano nacional, ¿qué retos ven ustedes frente a, bueno, pues todo esto, en algún momento hablábamos del Plan México y hablábamos de todas estas metas y expectativas que tiene el gobierno federal, pero llevándolo al plano nacional y en medio de, por ejemplo, tenemos el tema de la reforma judicial, etcétera, etcétera. ¿Qué retos ven ustedes en el marco, más allá de lo que tenemos ahorita con el gobierno de Estados Unidos y la llegada de Donald Trump, en el plano nacional, cuáles son los retos que ven ustedes? Bueno, yo veo temas buenos, veo problemas, también veo soluciones. Yo creo que el tener un plan México, por definición tener un plan, lo veo muy bien. El segundo tema que veo muy importante y lo celebramos es que el sector calzado esté contemplado en ese plan, de una forma muy específica y con metas muy específicas. Ahora, ¿cuál es el desafío más grande de ese plan? Pues con qué dinero lo vamos a construir, porque es un plan muy ambicioso que pretende llevar a México a la economía número 10. Ese es un tema en el que el déficit que tiene el Estado mexicano es importantísimo. Tiene que bajar su déficit de 5.9 hasta 3.5. Y si no tenemos una reforma clara que pueda mitigar este asunto, y si no nos queremos endeudar, el asunto en las aduanas es el gran tema por resolver, porque sería una gran ventaja para el erario público desde donde se podría financiar todos estos proyectos que están planteando. Así es. Sí, un agujero menos en las aduanas le representa más ingresos a la federación para poder hacer todos estos proyectos que se necesitan hacer para colocarnos en la 10ª potencia del mundo. Que esto al final representaría también un impacto social importante, que al final lo que buscamos es disminuir la pobreza en México, cosa que tenemos décadas de no lograr, o sea, a lo mejor con algunas reducciones pequeñas, como se logró en la pasada administración, pero seguimos todavía con un gran problema de, pues, cuando menos 50 millones de pobres en México. Sí, ese es un reto mayúsculo para todo México, para el gobierno, y también es un reto para el sector empresarial, como ya lo bien decía Mauricio hace rato. La realidad es que pues, una familia necesita del orden de los 22,000 pesos para estar por encima de la línea, y creo que ahí todavía nosotros como sector empresarial tenemos mucho por hacer para dar mejores condiciones, empleos bien pagados, capacitación y elevar el nivel de nuestra gente. Yo creo que ahí estamos mucho por hacer todavía. ¿Y cómo lograr, por ejemplo, esta reducción de la pobreza con el mejoramiento de los ingresos sin que esto represente, por ejemplo, un encarecimiento de la producción final? Bueno, entonces recordar que el verdadero componente para salir de la pobreza es el empleo. Y otros temas fundamentales que están relacionados al tema laboral. A mí me gustaría platicar un poco también de la necesidad de resolver
el gran problema que tenemos en todo México y en León en particular, del tiempo que tardan las personas en el transporte para ir a público. trabajar. Claro. Ese es un tema que tenemos que poner en la prioridad, porque nosotros estamos hablando que la jornada se tendrá que reducir y para allá vamos, pero no podemos seguir perdiendo 15 horas de una persona para ir a trabajar en promedio, como son cifras que estamos viendo en León, pues son 15 horas menos de los papás en la crianza de los hijos. Ahora dices, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues un asunto fundamental es la productividad. Nosotros tenemos que de forma decidida apostar al aumento de la probabilidad de la productividad en México y en Guanajuato. Y el factor de la informalidad no nos ayuda. Está en todos los índices económicos, el tema de la informalidad afecta a la productividad del país. Y el otro tema es el tecnológico. Los empleos que generemos nosotros cada día tienen que tener menor desgaste operativo y tienen que tener más contenido de valor y de generación a partir del conocimiento. Entonces, esos son los condimentos que tenemos que resolver para afrontar un crecimiento económico que nos lleva a ser la 10ª economía del mundo, pero por otro lado, con mejores niveles de eficiencia, con mejores empleos que nos lleven a tener pues mejores niveles de ingresos para las personas. Sí, por supuesto que puede parecer utópico, pero debemos de tener esa guía, hacia allá es. Así es. ¿Hay ese planteamiento similar o buscar un planteamiento similar con el gobierno del Estado, con estas mesas de trabajo que están? Bueno, lo platicamos en la primera reunión que tuvimos con la secretaria, de decir, bueno, vamos a buscar qué del Plan México podemos hacer nosotros, nuestro Plan Guanajuato. Entonces, parte de estas mesas en las cuales está participando todo el Consejo Coordinador Empresarial serán para ese tema, ¿no? Así es. Si me permiten, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con el término de esta charla, que la verdad me parece muy interesante. Volvemos después de esto.